Bienvenidos a Team of the Exploration. Monstruos de Sudamérica. Imbunche. El imbunche o imbunche, esta criatura es un ser humano deforme que tiene su cabeza doblada hacia atrás y aplastada. Además, tiene torcidos los brazos, los dedos, la nariz, la boca y las orejas, y una lengua partida en dos. Anda en una sola pierna o en 3 pies, o sea, una pierna y las 2 manos, pues la otra pierna está pegada por detrás del cuello o a la nuca. El imbunche no tiene la facultad de hablar, limitándose a emitir sonidos guturales, ásperos y desagradables. Las leyendas cuentan que sería un ser que protege la entrada a la cueva de los brujos o calcus. Las leyendas chilotas dicen que además del imbunche sería una especie de consultor de los brujos de Chiloé, ya que, a pesar de no ser iniciado en brujería, ha adquirido una infinidad de conocimientos durante su vida en la cueva. Además, sería usado como un instrumento para sus venganzas o maleficios. El imbunche saldría de la cueva contadas veces. Cuando se cambia esta, ha sido destruida o descubierta, y en ocasiones cuando los brujos necesitan de él. Para ello, lo llevarían azotando hasta el lugar donde se van a cambiar o quieren causar daño. Durante el camino, irían dando gritos que aterran a los habitantes del lugar, y con ello, les anunciarían alguna próxima desgracia. En otras ocasiones, lo sacan los brujos para llevarlo a otro distrito, donde se celebraría el Consejo de Brujos de 2 o más jurisdicciones. El imbunche obtendría su alimento de los brujos, y solo cuando la comida escaseara, los brujos le permitirían salir de la cueva que protegen, para que busque alimento. Si alguien desea penetrar a la cueva vigilada por el imbunche, se dice que primero debería hacer una reverencia al imbunche y posterior besarlo en su ano. Se dice que si los brujos quieren hacerse de un guardián para su cueva, tienen que raptar a un niño primogénito de alguna familia, o en muchas ocasiones sería el mismo padre quien les vendería al niño, o lo daría a cambio de favores por parte de los brujos de Chiloé, y a partir de un ritual transformarían al niño en un imbunche. Para transformar al niño en un imbunche, los brujos primero le quebrarían una pierna y se la torcerían sobre la espalda. Luego le aplicarían en la espalda un ungüento mágico que haría crecer gruesos pelos. Se aplastaría su cabeza con un par de tablas y torcerían su cabeza en el proceso para darle una forma alargada. Por último, le partirían la lengua en 2 para imitar la lengua de las serpientes. Después de este ritual, deben alimentar al nuevo imbunche de una manera especial. Primeramente le darían leche de gata negra o leche de una nodriza indígena. Luego, cuando tiene dientes, le darían carne de cabrito, refiriéndose a carne de un niño recién nacido. Y cuando es más adulto, le darían carne de chivo, refiriéndose a carne de persona adulta. Pombero. El pombero, también conocido como el pomberito, es una especie de duende o espíritu de mitología guaraní. Este mito es propio del acervo cultural de Paraguay, del noreste de Argentina, sur de Brasil. Puede tener pelo blanco o negro. Puede llegar a ser tanto amigo como enemigo del hombre, según la conducta de éste. Según se cuenta, el hombre que quiera tener de aliado a este duende puede dejar ofrendas por la noche, como tabaco, miel o caña, aguardiente en otros lados. Generalmente, la gente del campo le pide favores, tales como hacer crecer los cultivos en abundancia o cuidar a los animales del corral. Pero después de pedirle un favor, no deben de olvidarse jamás de hacer la misma ofrenda todas las noches durante 30 días, porque si lo olvidan, despertarán su furia haciendo innumerables maldades en aquel hogar. Es capaz de llevarse la cerveza de una reunión, dejando a los invitados en estado de conmoción. Nunca se debe pronunciar su nombre en voz alta, hablar mal de él o silbar en horas de la noche, porque esto lo enoja. Puede vengarse molestando, ensañando e incluso golpeando a esa persona.
Un mero roce con sus manos peludas puede producir que la persona se torne sonsa, muda o experimente temblores el resto de su vida. Se dice que si se limita el silbido, el pómbero puede contestar de una manera enloquecedora. Por eso, y para no ofenderlo, la gente creyente prefiere nombrarlo en voz baja y se guarda de pronunciar su nombre en las reuniones nocturnas. Muchos testigos del campo afirman todavía en la actualidad que lo han visto. Puede molestar a sus enemigos tirándoles piedras o haciéndose invisible para luego mover las ramas de los árboles o imitar voces de animales salvajes o aparecerse como un burro sin cabeza y cosas por el estilo. Abre puertas y ventanas con violencia. Anuncia su presencia por un silbido agudo en medio de la callada noche. Busca asustar a la gente piando como ciertas aves cuando cae el sol. Es otra forma de saber que el pómbero está muy cerca. Se dice que le gusta rodear a mujeres embarazadas porque piensa que es el padre, o también madres con bebés pequeños que no han sido bautizados y se les ha anunciado por las formas ya mencionadas. Su función primordial es la de cuidar del bosque y los animales salvajes. Se enoja excesivamente si algún cazador mata más presas de lo que consumirá. Si eso ocurre, se transforma en cualquier animal o planta, y con argucias induce al infractor a internarse en lo profundo del monte, donde se pierde. Lo mismo sucede con el pescador o aquel que tala árboles que no utilizará. Su presencia no siempre puede ser advertida, porque la capacidad de metamorfearse hace que vigile subrepticiamente la conducta de la gente. Es bajo, de tez negra, y posee un déficit de pronunciar excesivamente la letra Z. Si el pómbero es enemigo, se está expuesto a innumerables peligros dentro del bosque, porque siempre con engaños intentará desorientarlo y extraviarlo en la espesura. Algunas veces provoca extraños accidentes dentro de las casas, como por ejemplo que se cierren solas las puertas o caigan utensilios de la cocina misteriosamente. Los que están enemistados con él en las noches suelen escuchar pasos o voces en los alrededores de la casa, como si alguien caminara en el patio. En cambio, si es amigo, pueden obtenerse grandes ventajas, puesto que él, de manera invisible, guiará al cazador hasta un lugar donde se hallan las presas más grandes y gordas, la buena pesca o los mejores frutos silvestres que sirven de alimento. Karupi Kurupi. En la mitología guaraní, el Kurupi es un guaraní piel con granos. Es un enano de cuerpo vigoroso, representante del mito fálico y por tanto de la sexualidad, siendo uno de los monstruos legendarios más representativos de la cultura guaraní. Es el quinto hijo de Tua y Kerana, personaje feo y de color negro, que sale de lo profundo de la selva a buscar mujeres vírgenes para luego abusarlas y finalmente violarlas. Este personaje legendario forma parte esencial de las leyendas de la zona de influencia guaraní, como Paraguay y el noreste argentino. Es un personaje de cuerpo fornido y baja estatura, que posee un largo miembro viril, con el cual enlaza a sus víctimas. Persigue especialmente a las mujeres, las cuales enloquecen al verlo. También se le describe como un enano cobrizo, robusto, de poderosas manos, con un cuerpo torpe y carente de coyunturas. Debido a esto, se le puede burlar subiéndose a un árbol, dado que no puede trepar ni nadar. En algunas versiones se le describe como antropófago. Se cree que el mito surge como una forma de prevenir a las mujeres del peligro de la selva y los raptos. Ucumar. Mapinguari es el nombre de una mítica criatura de la mitología de Amazonas, perteneciente a Brasil, Bolivia, Colombia y Perú. Según cuenta una leyenda indígena de la selva amazónica, fue un indio chamán que, como consecuencia de descubrir el secreto de la inmortalidad, se convirtió en ese terrible monstruo de aspecto de oso grande, cubierto de pelaje rojo y de facciones humanas, emisor de un terrible olor. Tunda. La tunda es, en la mitología de la región del Pacífico Sur colombiano y Pacífico Norte ecuatoriano,
especialmente entre la comunidad afroamericana, una mujer monstruo con similitudes con un vampiro que atrae a las personas hacia los bosques y los retiene cautivados allí. A veces adopta la forma de un ser querido, como parecerse a la madre de un niño, con lo que logra atraer al niño hacia el bosque. Ahí los alimenta con langostinos que ha desarrollado, camarones peídos, para así mantener a sus víctimas dóciles en una especie de estado de trance. Esto es denominado entundamiento y dice que una persona se encuentra entundado. Las comunidades temen mucho esta visión, como se le llama, y para que devuelvan a los niños que fueron entundados, realizan rituales afros, se reúnen con los otros padrinos y llevan el bombo con cánticos alegres. Eso hace que la tunda se aleje y deje a sus víctimas libres. Bufeo colorado. El bufeo colorado es una leyenda muy difundida en la selva amazónica, que tiene su origen en la región norte de Brasil, la cual habla sobre los botos, o delfines rosados mamíferos, cactáceos pertenecientes a la familia Inidae, llamados también delfines rosados, los cuales viven en los ríos Amazonas y sus afluentes. Esta leyenda sigue viva en los mitos de Brasil y está muy extendida en la cultura e imaginación popular brasileña. Se dice que durante las fiestas y bailes locales, el boto aparecía transformado en un macho elegante, vestido de blanco y siempre con un sombrero para cubrir los grandes orificios nasales, los cuales no desaparecían del tope de su cabeza cuando este animal realiza la transformación a un ser humano. Se afirma que la transformación del boto ocurre en las noches de luna llena y va a los pueblos cercanos del río donde habita. En aquellas regiones la economía depende de los ríos. Se afirma que el muchacho seduce a las muchachas solitarias, llevándoselas para el fondo del río y, en algunos casos, embarazándolas. Por esa razón, cuando un muchacho desconocido aparece en una fiesta usando sombrero, se pide que él se lo quite para garantizar que no sea un boto. De esta leyenda deriva la costumbre de decir, cuando una mujer tiene un hijo con un padre desconocido, hijo del boto. También en la película Diarios de motocicleta aparece una versión de esta leyenda. En el film, una prostituta que se encuentra en el barco en donde viajaba el joven Ernesto Che Guevara y su amigo Alberto Granado en la selva peruana. Le cuenta a este último la leyenda del boto, pero diciendo que se transforma en una bella mujer que seduce a los hombres. Ciguapa. La ciguapa, del náhuatl que significa mujer, también llamada ciguapa o ciguaya, es una criatura mítica femenina, similar a una mujer india que camina con sus pies vueltos al revés. Emite alaridos similares al titeo de la perdiz. Según la mitología o leyenda, sale de noche, al borde de las corrientes de agua, y puede embrujar a los hombres. De todos modos, con la ayuda de un perro blanco, las ciguapas pueden ser atrapadas en las noches de luna llena, aunque es tal su pena por su cautividad que acaban muriendo. También se les clasifica como maboyas, aunque se tiene como primera referencia del origen de la ciguapa como tal. Las procedentes de la literatura aportadas en el siglo XIX, la primera de ellas en 1866 por el escritor dominicano Francisco Javier Angulo Gurido, 1816-1884, quien introduce la corriente indianista en la literatura dominicana con su drama Iguaniona, escrita en 1867, y los temas de la leyenda local como el relato La Ciguapa, escrito en 1866. El tema de la ciguapa es un tema muy anterior, tanto que algunos investigadores lo sitúan en la época colonial, mientras para otros su origen se remonta a la época prehispánica. Para Fray Cipriano de Utrera, 1886-1958, quien se enteró de su existencia en 1911, dice lo siguiente del mito caribeño. Como tal prioridad de pies reversibles, forzosamente habría de decir de especie animal no humana. Aquello se tiene por dado como patraña, y tal
que no recordamos haber leído nada escrito sobre la ciguapa. Con todo, la antigüedad aparentemente es respetable, siquiera en el fundamento primero, de lo raro que traspasó los límites de la española. Recuerda Utrera a continuación. Lo redujo a relación de semejanza con las pinturas que en España y en Italia la gente principal tenía como seres extraños el obispo Alejandro Geraldini, quien dice en su Itinerarium ad regiones sub Equinoctiali, Plago constit et de 1637, libro 15, página 218, que en una remotísima parte de la isla ad septentrion, frente a un monte altísimo e inaccesible en absoluto, hay unos hombres silvestres, con todo el cuerpo cubierto de vellos largos, excepto los pies, las manos, las rodillas y la cara, como se ven pintados en zaguanes y atrios, en las casas de la gente principal en España e Italia, y que tales hombres evitan toda comunicación con los demás hombres. Y si por caso alguna vez bajan al llano y se les ofrece a ver a viajero alguno, con gran velocidad se recogen al monte, que no hay caballo alguno que los siga, que pueden ser más veloces que aquellos animales salvajes. Para muchos, el origen de esta criatura es desconocida. No obstante, se ha propuesto la hipótesis de que tenga un origen africano. El problema está en el desarrollo tardío de la leyenda y su ausencia en otras poblaciones afroamericanas, incluyendo la Haití. Otros creen que su origen viene de los ciguayos de Quisqueya, que se caracterizaban por ser los guardianes de la isla contra la llegada de los caribes, ya que siempre atacaban por el lado de la isla que ellos habitaban, la bahía de Samaná. Se dice que por esta razón debían estar preparados para los ataques de los caribes en cualquier momento, y que lo hacían teniendo los pies apuntando al mar y el resto del cuerpo apuntando a donde estuvieran mirando entonces. De ahí que la ciguapa tenga los pies en dirección contraria a su vista. Cegua. La cegua, del náhuatl, que significa mujer, también conocida como cegua o cegua, es un personaje de las leyendas mexicanas y centroamericanas. Es un ser espectral que se materializa por las noches en caminos solitarios, solicitando ayuda para que la lleven a algún poblado cercano. El espanto generalmente se aparece a los hombres mujeriegos en la forma de una mujer muy hermosa, la cual luego se transforma en un monstruo con la cabeza de un caballo. El mito de la cegua es de origen mesoamericano y está relacionado con el mito de la ciguanaba, con algunas variantes y en parte con el de la Llorona. El término cegua, utilizado para denominar a este monstruo, se encuentra más difundido en Costa Rica, Nicaragua, y ha inspirado obras literarias, teatros, cines, música, cómics y otras manifestaciones culturales. Según la leyenda, la cegua es un ser monstruoso que se aparece de noche por caminos solitarios a los hombres mujeriegos que viajan solos, generalmente a caballo, o en automóvil o motocicleta, en relatos más modernos, bajo la forma de una hermosa muchacha. Es descrita como una joven muy linda, blanca o morena según la versión, de rostro ovalado, ojos negros y grandes, largo pelo rizado de color negro y boca preciosa, con labios rojos como sangre, con una voz divina que arrulle como canto de sirena, y de cuerpo con curvas pronunciadas. Esbelto y tentador. Va vestida de negro completo o de blanco en algunas ocasiones, con un vaporoso vestido de color rosado y en otras versiones con un lujoso vestido de época. En la versión nicaragüense, además, podría llevar puesto sobre el rostro un delicado velo. Al verla, ella convencería al varón de que la suba al caballo. El hombre, al voltear la cabeza para contemplar lascivamente a la joven, se encuentra con que realmente ha subido su caballo a un espectro que, donde tenía cabeza de mujer, ahora presenta una calavera de caballo cubierta con carne podrida o de una calavera según otras versiones.
ojos fulgurantes, un poco cavernosos, repleto de enormes dientes averiados y un aliento hediondo y putrefacto. El monstruo, entonces, se aferra fuertemente al jinete. El caballo, que parece darse cuenta de lo que llevaba encima, echa a correr en galope salvaje, sin que nadie pueda contenerlo. Afirma que aquellos que al montar a la doncella han tenido malas intenciones, mueren todos y se les encuentra tendidos con los ojos abiertos y saltados. Los otros quedan inútiles para toda la vida. Existen también un par de historias donde la cegua se presenta no como una mujer, sino como un niño que llora a la vera del camino o cerca de un río, y cuando el jinete lo levanta y lo sube al caballo para calmarlo, se da la horrible transformación. Cuenta la leyenda, en la versión nicaragüense, que se puede saber que está cerca, ya que emite un hondo silbido o unas carcajas diabólicas.